Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos resaltando a los verdaderos artistas que hacen posible esta Feria de la Naranja. En esta ocasión me encuentro con Eduardo Góngora Tamayo, mejor conocido como Meques. Mucho gusto, amigo. Mucho gusto. Bueno, pues en este caso nos va a presentar o nos va a platicar más o menos cuál es la obra principal o la estructura principal en esta edición de la Feria de la Naranja. Amigo Meques, entonces, ¿este tren solo va a estar en exposición o la gente puede subirse en él? Pues en realidad esta vez pues tratamos de que la gente pueda participar. Aquí puede subir una persona para tomar la foto, pero aquí solo uno o dos personas máximo. Aquí sí. en estos primeros escalones, amigos, sí, nos comenta nuestro amigo que puede aguantar a dos personas máximo para los visitantes que vengan, se pueden tomar la foto desde este ángulo para que puedan cubrir todo lo que viene siendo el tren. Es sí, correcto. Y más adelante se pueden subir también las personas o solo en ese espacio. No, aquí en lo que es la cabeza de la locomotora pueden subir acá para pararse en las ventanitas, tomar la foto y pueden caminar desde áreas, se sientan en las banquitas para que aparezca la mitad del cuerpo para que se tomen las fotos. Ajá. Y ya se toma, o sea, se sientan con las bancas. Y ya se toma, la foto. Exactamente, de esta manera. Igual en este punto pueden hacer el recorrido. Pueden venir y en las ventanitas, como va a estar forrado con chinas, pues las ventanas van a estar libres. Entonces, si puedes echar ya para que veas, ¿eh? Entonces, aquí para los visitantes de la Feria de la Naranja edición 38, aquí pueden venirse a tomar las fotos, subirse al tren y llevarse un bonito recuerdo de este año. Exactamente. Muy bien, y continúa el tren, porque sí está largo. Continúa ¿Tienes el tren? La medida exacta de cuántos metros? Tiene 43 metros. Este pues solo es un vagón de carga, va a tener una leyenda acá que explique el modelo del ferrocarril. Y ahí las rutas, aquí no va a tener acceso a la aquí solo es el vagón de carga. Exacto. Pero ya acá ya sí en es muy diferente. En este punto ya va a tener acceso acá. Son 16 banquitas a 2 personas cada una que van a poder subir. Entonces son 32 personas que pueden subir en ese espacio, ¿no? Por cada banquita, 2 personas se pueden subir en ese espacio. Así es. Está bastante extenso. Y en ese punto va a haber me parece que dijeron que van a poner una tele para que puedan visualizar la historia. Esto va a ser como, digámoslo así, un espacio donde la gente conozca la historia de Oshkuskabula, de la estación de Peleo. De la estación, de cómo funcionaba, de cómo empezó y hasta cuando se terminó. Ok, sí. Para la gente que no es de Oshkuskab, aquí hay una exestación de trenes en el siglo XX, ubicado actualmente en el siglo XXI. Entonces aquí pueden conocer la historia de esa estación. Sí. Vemos que podemos aquí va a ser el descenso. Sí. Y vemos que todavía los chambeadores siguen metiéndole. Nos están apoyando por el personal del ayuntamiento que van a encargarse de la decoración del tren. Eso les espera en la edición número 38 de la Feria de la Naranja. Vengan a tomarse fotografías en el tren, vengan a conocer la historia de la exestación de ferrocarriles, vengan a pasar un rato agradable en familia, en amigos o en pareja. Aquí les esperamos.